Faro en la noche. La doctora Ilva Miriam Hoyos Castañeda, presidenta del Consejo para la Cultura del Cuidado de la Conferencia Episcopal de Colombia, estará conversando junto al padre Ramón Zambrano en este programa de Faro en la noche. La doctora Ilva es abogada y doctora en Derecho por la Universidad de Navarra. Ha realizado estudios de Derechos Humanos en la Universidad Complutense de Madrid y el Instituto de Derechos Humanos en Costa Rica. Fue decana de la Facultad de Derecho y directora de Humanidades de la Universidad de La Sabana. Ha sido conjuez del Consejo de Estado y procuradora delegada para la defensa de los derechos de la infancia y la familia. También ha sido asesora del Pontificio Consejo para la Familia del CELAM. Sus áreas de investigación son la dignidad humana, la noción de persona, el derecho de la libertad religiosa y el derecho de la infancia. Durante este programa abordaremos más de su labor y su trabajo en la Oficina para la Cultura del Cuidado del Episcopado Colombiano, la cual propicia y articula procesos orientados a la prevención y atención de las violencias y los abusos en entornos eclesiales. Los invitamos a que no se desconecten de este espacio en compañía de la doctora Ilva Miriam Hoyos Castañeda. Bienvenidos. Una dicha poder compartir con todos ustedes, queridos cristovidentes, en Faro en la noche. Y poder tratar en esta nueva temporada de Faro en la noche de tantos temas que nos preocupan, que son de reflexión, que tienen muchas opiniones y muchas visiones y por supuesto, ¿por qué no conocer todo lo que la Iglesia también piensa en torno a ciertas realidades? Y una de ellas es un tema que ha atravesado históricamente en estos años la vida de la Iglesia, la cultura del cuidado. Y por eso estoy con la presidenta del Consejo de la Cultura del Cuidado en la Iglesia Católica, la doctora Ilva Miriam Hoyos, una jurista muy reconocida, muy querida, muy católica, muy servidora de la infancia, desde siempre, porque fue también procuradora de la infancia, fue tantas cosas. Y es una dicha poder conversar con ella, también gran amiga. Doctora, muchas gracias por estar con nosotros. Padre, cristovidentes, mi saludo muy cordial y para mí también es una satisfacción volver a este canal y compartir algunas reflexiones, como usted lo ha dicho, de un tema complejo, de un tema que nos duele en el alma, que incluso tengo que confesarle, me ha hecho derramar hasta lágrimas. Pero la vocación y el servicio de la Iglesia nos tienen aquí para dialogar, reflexionar sobre lo que hemos hecho en el Consejo Nacional para la Cultura del Cuidado. Este Consejo Nacional de la Cultura del Cuidado, después hablaremos de él, pero pues es una herramienta importantísima y definitiva para afrontar de frente toda esta realidad tan compleja del cuidado de las personas, sobre todo las más vulnerables, que han sido abusadas. Cuando hablamos de cultura del cuidado, tenemos que pensar en el abuso de los menores y de las personas disminuidas por alguna situación mental y también débiles por su ancianidad, de parte de clérigos y de personas cercanas a la Iglesia. ¿Cómo fue que usted cómo se acercó a esa realidad? Porque bueno, desde siempre siguiéndole su trayectoria, usted ha servido de muchas maneras como profesora de Derecho, procuradora de la infancia. O sea que ese tema ahí del abuso a los menores ha estado acompañándole su servicio como profesional. Así es, padre. Prácticamente, digamos que la preocupación sobre el tema del abuso pues lo tenía, como usted lo ha resaltado, desde siempre y mucho más acentuado cuando fui procuradora delegada de la infancia durante 8 años. Y tuve la oportunidad de participar no solamente en foros, en eventos, en congresos, sino de intervenir en casos muy concretos ante jueces, Corte Constitucional, actuaciones en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en los que pues, se evidenciaba toda esta problemática
a veces no visibilizada del tema de los abusos en la sociedad colombiana, no solamente en el tema de iglesia, en la sociedad colombiana. Las cifras son aterradoras y creo que incluso el tiempo de la pandemia también nos advirtió que en el entorno familiar, que es el entorno protector por excelencia, también hay muchas situaciones de violencias y de abusos. Pero para remitirme al tema específico de la iglesia, en el año 2018, que es un año especialmente significativo en América Latina y en la historia de la iglesia, ¿por qué? Porque se presentó, incluso algunos lo han considerado como un annus horribilis en la iglesia, por la situación que se presenta especialmente en un país muy cercano a nuestro, que es Chile, y que llevó al Papa Francisco a producir una serie de reflexiones en 3 cartas muy significativas, muy emotivas, muy dicientes, muy desgarradoras en la forma como él escribe. Una de ellas, la carta al pueblo de Dios que peregrina en Chile, donde advertía que el tema de los abusos tenía que mirarse de una perspectiva distinta. Y uno dice, ¿qué perspectiva distinta? La iglesia ya había emprendido, porque en esto hay que ser muy claros, padre, el tema no se ha ocultado por parte de la iglesia. Quizá pudimos haber reaccionado un poco tarde, pero desde el año 1980 o 1985 se presentan los primeros casos que se dan en Estados Unidos y en Canadá, y eso lleva en ese momento, Cardenal Ratzinger también adelantar como prefecto para la congregación una serie de medidas que se adoptaron a la solicitud de las conferencias episcopales de Estados Unidos y de Canadá, específicamente para las conferencias episcopales. Pero en el año 2001, siendo Papa Juan Pablo II, sale un primer documento de carácter jurídico, Sacramentarium Sanctitatis Tutela, donde se adoptan ya normas que implican una modificación al Código de Derecho Canónico en torno al todo el tema de las violencias y los abusos cometidos por clérigos, ya no solamente para Canadá y para los Estados Unidos, sino para toda la Iglesia Universal. Estamos hablando del 2001. Viene el gran suceso periodístico, pero también de gran difusión a nivel de iglesia, de las investigaciones que se adelantan en Boston, en el Boston Globe. Y en enero de ese año 2002, pues sale el gran escándalo de una ciudad católica como Boston, y esto también lleva a la necesidad de examinar las normativas que se estaban adoptando por parte de la Iglesia Universal, pero a su vez a enfatizar ya no solamente en la atención a casos concretos, que hay que hacerlo, sino en qué, en la prevención. El Papa Benedicto XVI, a su vez, hace unas modificaciones al texto normativo de Sacramentarium Sanctitatis Tutela en el año 2010. Es decir, ha habido historia, ha habido un desarrollo que de una u otra forma ha implicado que la Iglesia reconozca que tiene que dar una respuesta no solamente jurídica, pero también jurídica, y todos estábamos pidiendo también respuesta jurídica. Y en el año 2011, en su momento, el prefecto para la Congregación para la Doctrina de la Fe, que así se llamaba la congregación, de una manera, él era el cardenal Levada, de nacionalidad norteamericana, entonces había vivido propiamente toda la situación, y en una carta dirigida a todos los presidentes de conferencias episcopales en el año 2011, plantea la necesidad de que haya unas líneas guía. ¿Para qué? Para responder a la problemática de los abusos de la Iglesia en todo el mundo, con la finalidad ya no solamente de adoptar normas jurídicas que ya se habían adoptado a nivel universal, sino de ¿qué? De responder cada conferencia episcopal a través de programas, planes, incluso se habla de políticas que de una u otra forma permitieran advertir que la Iglesia estaba trabajando ya no solamente respondiendo a las situaciones de carácter jurídico, sino haciendo una labor de prevención. Esa carta del año 2011
¿A qué lleva? A que las conferencias episcopales estaban obligadas a actuar, a responder al pedido de la Santa Sede y a elaborar sus propias líneas guía. Se dio el plazo de 1 año, pero bueno, los plazos a veces, no solamente en el mundo secular, sino en el mundo de la Iglesia, se van ampliando. Y esto llevó a la Conferencia Episcopal Colombiana, por primera vez, a presentar en una asamblea plenaria un proyecto de lo que serían las líneas guía de la Conferencia Episcopal. Es decir, que la Iglesia en Colombia, desde esa solicitud que se hace en 2011, empieza a trabajar, se aprueban unas líneas guía en el año 2013. Y de ahí saltemos al año 2018. En el año 2018, que se presenta esta situación centrada primordialmente, aunque no exclusivamente, en Chile. Ese mismo año se produce el informe de Pensilvania, también en los Estados Unidos, que da cuenta del tema de las violencias y de los abusos. Pero el Papa, en esa reflexión que hace en 3 cartas, pero específicamente en esta carta al pueblo de Dios que peregrina en Chile, y no es el primer Papa, porque ya el Papa Benedicto se había reunido con víctimas, pero sí llama la atención en la necesidad de buscar una mirada centralizada en las víctimas, que además dice, están ungidas por el Espíritu, y es el pueblo de Dios que de una u otra forma está clamándole a la Iglesia que adopte unas medidas preventivas, que establezca una institucionalidad que permita que en los entornos eclesiales el tema del cuidado sea un tema prioritario. Cuando tú hablas de esa cultura del cuidado, de que la Iglesia institucionalmente atraviese este tema, uno diría, no se había hecho, era un tema tabú, era un tema como que todo el mundo sabía, pero no pasó. ¿Qué sucedió? Porque es un tema que atraviesa no solo Colombia, sino toda la Iglesia. Diríamos que son razones diversas y complejas, y hay muchos estudios y hay muchos informes que se han hecho a nivel universal, bien sea propiciados por la propia Iglesia o por la sociedad civil. Recientemente España, por ejemplo, el defensor del pueblo de España, por una solicitud que hace a su vez las Cortes, presenta el informe de la Defensoría del Pueblo en torno a esta temática. Previamente, la Conferencia Episcopal Española había hecho a su vez un estudio preliminar y contrató a un grupo de abogados para que elaboraran un informe a solicitud expresa de la propia Conferencia Episcopal. Entonces podríamos decir que son muchas las razones. El área mía es jurídica, uno podría decir la visión pastoral que se dio al Código de Derecho Canónico de 1983 quizá no fue suficientemente entendida, y se entendió más que el obispo, que obviamente tiene que ejercer una labor pastoral, de acercamiento, no debía cumplir con mucho rigor el tema jurídico, porque tenía que hacer un acercamiento de carácter pastoral. Pero también hay que decirlo, padre, y aquí no podemos negar una realidad. Había una mentalidad, incluso dentro de la Iglesia, de que este era un tema que no debía visibilizarse, que este era un tema que debíamos hablarlo como a sotto voce y como diciendo, hay problemas en otras áreas. Por ejemplo, en Naciones Unidas, los cascos azules también fueron denunciados en África por todo el tema de violencias y abusos. Es decir, quisimos como advertir que esto sucedía en la Iglesia, pero que no debíamos hablar como públicamente de ello. Y esto implicó un cambio de postura, un cambio en el cual primero se adoptaron normas de carácter jurídico, vinculantes, obligatorias. El Papa Francisco, el Papa Juan Pablo, después el Papa Benedicto, el Papa Francisco que ha producido una también importante bibliografía sobre esta temática. Pero la Iglesia ya como que por los hechos que se habían dado, especialmente en países de cultura anglosajona, y el papel significativo, y eso hay que reconocerlo, Padre Ramón, de los medios de comunicación, pues llevaron a que también la Iglesia
tuviera que responder públicamente sobre esta situación. Y eso creo que invita al cardenal Levada, en ese texto del año 2011, a decir tenemos que responder, pero de una manera que multifacética. No podemos mirar simplemente un aspecto de carácter jurídico, sea legislación estatal colombiana, por si es el caso colombiano, o canónica, sino tenemos que mirar la complejidad del tema. Este es un tema que mira a pues, la fragilidad humana, sin lugar a dudas, pero también algunas condiciones de carácter, no sé, de formación en los sacerdotes, de comunicación, que de una u otra manera nos tienen que llevar a adoptar unas medidas. El Papa Francisco en el año 2018 insiste en que el tema del cuidado no es ajeno a la Iglesia, al contrario, forma parte de su misión. El buen samaritano pues es el modelo para el cuidado en la Iglesia. Y ese modelo del buen samaritano, de una u otra forma, pues todos tenemos que tenerlo presente. Entonces sí ha habido un cambio, como se dan cambios en la sociedad, también se dan cambios en la Iglesia, de percepción sobre la magnitud y la dimensión del fenómeno del abuso al interior de la Iglesia. Esto nos ha llevado, Padre, a pues trabajar de una manera, yo diría, primero a nivel personal, porque tengo que reconocerle que trabajar este tema no es fácil. Y no es fácil, ¿por qué? Porque nos encontramos con víctimas, con niños, niñas, jóvenes, adultos, personas vulnerables, que por razones muy diversas, yo aquí no quiero juzgar, han sido violentadas, abusadas por clérigos, por fieles. Y esto duele. Y duele estudiarlo, confrontarlo. ¿Por qué? Porque en primer lugar, pues las personas que estamos trabajando en este tema somos católicos. Y por otro lado, porque advertimos que esa fragilidad pues ha llegado a una iglesia madre que debe ser protectora y que cuidadora, pero que no lo ha sido. No lo digo yo en qué magnitud, si grandes, si pequeñas, las cifras varían. Suelen ser alrededor del 3 al 4% de los sacerdotes, según los diversos informes que se han obtenido, pero así sea uno, así sea un sacerdote, así sea un diácono, un religioso, una religiosa e incluso un laico, eso nos tiene que comprometer, eso nos tiene que afectar. Por eso el Papa Francisco, en esa referencia del año 2018 a ese texto, él dice, tenemos que superar una cultura del abuso. Y uno podría decir una pseudocultura del abuso, pero agrega, no solamente hay que mirar las causas de los abusos, sino también la negligencia, las omisiones, la no actuación por parte de las autoridades eclesiásticas. Porque tan grave para la víctima es el abuso como el que no se haya actuado en debida forma en relación con esos casos concretos. Entonces, desde esta mirada, la Conferencia Episcopal Colombiana en el año 2018 realiza una asamblea extraordinaria de obispos en octubre de ese año. Para tocar este tema. Para tocar expresamente este tema. Ya se han producido los documentos referentes a la Iglesia en Chile y participo como jurista en esa asamblea plenaria y como fruto de esa asamblea sale la conformación, en ese momento se llamaba una comisión de protección de menores y personas vulnerables de la Conferencia Episcopal. Estamos hablando del año 2018. Ya era un paso importante. La Iglesia colombiana ya había adoptado sus líneas guía en el año 2013, pero en el año 2018 dijo, bueno,
queremos que haya aquí una comisión de expertos. Y yo creo, Padre y cristovidentes, que la Iglesia y la Asamblea Plenaria tomó una decisión que a mi juicio fue muy positiva. ¿Cuál? Que no hubiera obispos en la comisión. Pero yo que he estudiado este tema y que he tenido que intervenir en diversos foros en América Latina, no sé si es la única, pero es de las únicas conferencias episcopales que ha creado una comisión, una arquitectura en institucionalidad en la que no hay obispos. ¿Por qué? Fue la reflexión de los obispos. Porque queremos una comisión que tenga cierta autonomía, que obviamente dependa de la conferencia episcopal porque ha sido nombrada, pero que nos presente observaciones, recomendaciones, sin estar en alguna forma subordinados al pensar o al actuar o al querer de uno o de un grupo determinado de obispos. De esa comisión yo quisiera que habláramos después de esta pausa, porque es muy importante esa comisión para el desarrollo de todo lo que en Colombia se realiza en torno a la cultura del cuidado. Ya volvemos. Estás viendo Faro en la noche. Estamos hablando precisamente de esa consolidación, fruto de toda esta reflexión que hicieron los señores obispos, de toda esta realidad, de este comité, de este consejo que no tiene obispos, tomando la decisión de los mismos obispos para que fuera un consejo mucho más autónomo en torno a las directrices y a los procesos de formación del cuidado de las personas. Así es, Padre. Entonces, se crea esta comisión en la cual se vincularon 2 sacerdotes inicialmente y el resto somos mujeres, que eso yo creo que también es especialmente muy importante. Claro. No porque solamente el tema del cuidado le corresponda a las mujeres, no, porque creo que la aproximación, la formación, el profesionalismo que también ha demostrado la mujer en Colombia, pues llevaba a que la Iglesia también abriera por la temática. Empezamos nosotros una labor que pues no resultó fácil, porque lo primero que yo creo que también los televidentes se pueden preguntar, bueno, ¿y cuál es la magnitud de este tema en Colombia? ¿Tenemos cifras? ¿No tenemos cifras? Esa misma pregunta nos hicimos nosotros como miembros integrantes de la comisión y advertimos que no es fácil obtener unas cifras, unos datos en la Iglesia por razones muy diversas. No necesariamente porque se quiera ocultar, porque no se quiera ser transparente, no. Porque los registros, los datos se llevan de muy diversa forma. Porque no hay una entidad al interior de la Iglesia que recabe toda esta información. Porque los criterios con los que se manejaban unos casos y otros quizá no fueron uniformes en todas las jurisdicciones eclesiásticas en Colombia. Entonces, levantar una información, tengo que reconocerlo, Padre, no es fácil. Y no es fácil, repito, no por no querer ser veraces, sino porque tenemos que trabajar y fortalecer, y en eso también hemos insistido, en que tenemos que tener unos registros, unos datos, una manera de llevar la historia de esta temática profesional y rigurosamente. Y esto obviamente implicará no en ningún caso modificar ni alterar los archivos existentes, pero sí empezar a trabajarlos con un criterio riguroso, profesional y ojalá con unos criterios comunes. Después nos dimos a la tarea de revisar la nueva normativa extensísima desde el año 2001 hasta el 2018, pues se han aprobado por parte de la Santa Sede diversas normas, pero veíamos que lo que había sido aprobado en el año 2013 por la Conferencia Episcopal Colombiana tenía un enfoque quizá excesivamente juridicista, es decir, deteniéndose a unos aspectos de carácter normativo, pero sin mirar a otras consideraciones, entre otras,
el énfasis preventivo. Vino el tiempo de pandemia, entregamos nosotros una serie de documentos a la conferencia episcopal y a su vez se dio el cambio de la junta directiva de la conferencia episcopal, lo que motivó que los miembros del consejo creado en el año 2018, que empezó a operar en abril del 2019, presentáramos a consideración de la conferencia episcopal nuestros nombres, porque además venía una nueva conferencia, entre otras un secretario general, miembro de la Pontificia Comisión, y considerábamos que había que dar libertad también a los obispos para un poco señalar cuál era ese horizonte que querían demarcarle al tema de la prevención. Se modifica el nombre de la comisión, ya no es Comisión de Protección de Menores y Personas Vulnerables, sino Consejo Nacional para la Cultura del Cuidado. Es decir, ya el nombre enfatiza ¿en qué? En la prevención. Ya el nombre hace un llamado que el tema del cuidado nos corresponde a todos, no solamente a los obispos, ni a los religiosos, ni a los clérigos, ni a las religiosas, sino también a los laicos. Y se nos solicita de manera muy expresa y de manera muy enfática, tenemos una reunión tanto con el presidente, el vicepresidente y el secretario general de la Conferencia Episcopal, con los nuevos integrantes, también conservando la decisión que se había adoptado de que no hubiera presencia de obispos, aunque sí una relación directa con la Conferencia Episcopal. Y se nos solicita de manera encarecida que podamos presentar para la asamblea plenaria siguiente las líneas guía, las nuevas líneas guía de la Conferencia Episcopal. Y eso fue, por lo tanto, el primer trabajo del nuevo consejo. Para ello, ¿qué hicimos? Trabajamos con base en los documentos que habíamos entregado a partir de la experiencia desde el año 2019 y presentamos a consideración de la asamblea plenaria, pero previamente con el trabajo que realizamos con Monseñor Luis Malimani en su condición de secretario general de la conferencia, un texto que quería enfatizar desde la perspectiva de la prevención en el tema de la cultura del cuidado. Es decir, queríamos que desde el mismo nombre se enfatizara que el problema no solamente tiene que mirarse a partir de la atención de los casos que se están presentando frente a abusos concretos, sino que teníamos que tener una mirada propositiva que involucrara a toda la Iglesia en lo que es propio también de la Iglesia, que es cuidar, curar. Y para eso presentamos a la Conferencia Episcopal el texto que fue aprobado y que hoy, en alguna forma, en el año 22, empezó a regir en el 1 de enero del año 23. Se eligieron además fiestas marianas por el sentido de lo que significa el cuidado, la visión maternal. Y estas líneas guía hablan precisamente cultura del cuidado de la Iglesia Católica en Colombia. Pero esto, porque yo lo que he visto es que ustedes recorren toda Colombia, los veo recorriendo toda Colombia, reuniones con todas las regiones, ¿cómo se llama esto? Las diócesis, provincias eclesiásticas. Los veo muy activos en toda Colombia haciendo talleres. Entonces, no bastaba, padre, con tener textos, con tener las líneas guía, y recientemente, en el año 2023, también en agosto, se promulgan las líneas operativas, un texto, a mi juicio, esperanzador, porque habla apóstoles del cuidado, buenas prácticas o líneas operativas, que centrado en toda la reflexión sobre el buen samaritano. Pero no bastaba que tuviéramos textos muy bien escritos o susceptibles de ser mejorados, porque todo es susceptible de ser mejorado, sino que había que hacer cultura. Y generar cultura, ¿qué implica? Generar hábitos que nos permitan insistir en que todos somos cuidadores en la Iglesia y que todos tenemos un compromiso y una responsabilidad
Y teníamos que llegar a hablar a las diócesis de frente, sin tapujos, sobre una temática dolorosa para todos, para los obispos, para los clérigos, para los laicos, pero también advertirles que queríamos hacer un camino realmente sinodal en el sentido de formarnos como iglesia en toda esta visión que de una u otra forma no es que sea extraña a la misión de la iglesia, no, es que es la misión de la iglesia expresada en una situación concreta que es el tema de las violencias y los abusos. Doctora Ilva, hagamos un mini curso en estos minutos de Cristovisión, porque, claro, estos cursos pueden durar en casi todas las provincias eclesiásticas los han tenido, ¿no? Estamos en eso, hemos hecho ¿Han casi... recorrido qué? Hemos recorrido, empezamos por Florencia, Sí. después seguimos Villavicencio, después estuvimos... Hablándose en provincias eclesiásticas. O sea, que Florencia no solo es el departamento de Florencia, sino las diócesis Sí. que están alrededor de ese departamento, lo mismo Villavicencio, las diócesis que están Así. alrededor de la arquidiócesis. Así fue. No solo ese pedacito, sino toda la región. Y empezamos a hacer un caminar que realmente fue sinodal y sigue siendo sinodal. Porque Estamos. entonces Florencia. empezamos Florencia, después seguimos Villavicencio, después estuvimos en Bucaramanga. Ajá. Cuando llegamos a la costa, se tomó una decisión que yo creo que fue muy importante, y era que en vez de desplazarse los obispos, los sacerdotes, los religiosos y laicos, los que nos íbamos a desplazar éramos nosotros, los miembros del consejo. Nos acompañaba también un monseñor Luis Manuel Alí, para que hubiera mayor participación. ¿Y qué hicimos? Hicimos Cartagena, hicimos Montería e hicimos Sincelejo. Pero esto, digamos, es de carácter obligatorio para todos los sacerdotes. O sea, no es un curso que, venga, el que quiera vaya, no. El obispo invita a que sean todos los agentes de sacerdotes, diáconos. Y agentes de pastoral, e incluso en algunas de estas visitas que hemos hecho, nos reunimos previamente con los consejos o comisiones diocesanos para saber qué han hecho, cómo han trabajado, para darles y resolver algunas inquietudes y establecer, en los textos de la línea de hablan de la necesidad de que haya una estructura, una arquitectura institucional mínima, es decir, ¿En cada diócesis? en cada diócesis, así como existe, Padre Ramón, en la Conferencia Episcopal, el Consejo Nacional, También hay. en la diócesis, que puede tener un nombre distinto, en la diócesis de Cartagena también existe un consejo diocesano para la cultura del cuidado. ¿Eso también toca las comunidades religiosas o solo el índole diocesano? Digamos, clérigos diocesanos, diáconos diocesanos, cosa que orbita en torno a eso. Hasta el momento, la reflexión ha sido y el trabajo ha sido primordialmente con jurisdicciones eclesiásticas, clérigos diocesanos. Pero estamos con la idea de bajarlo, lo hemos a todas hecho. las instancias. Nos han invitado, ya puntualmente nos han invitado algunas congregaciones religiosas. Pero no solamente ellos, bueno, después de eso estuvimos en Cúcuta. En Cúcuta tuvimos una participación que yo no me lo creía, Padre Ramón. Usted sabe que el calor de Cúcuta es realmente bravo. Más de 1000 personas. Entre clérigos, religiosas, laicos, jóvenes. Esto era impactante. Y la respuesta nos llevaba, a pesar del cansancio, porque esto obviamente 3 días de trabajo y sesiones sobre estos temas no son fáciles, pero advertimos que había una necesidad sentida, expresada de muy diversas formas de la comunidad eclesial, de que se hablara abiertamente de estos temas. Hablar abiertamente, claro. Estos son cursos, todas las diócesis, todos los sacerdotes debemos tomarlos. Ojalá algún día podamos hacer uno de estos cursos en Cristovisión para que se expanda en todas las realidades y los cristovientes también sepan, porque son todos somos parte activa del cuidado de los menores y de las personas frágiles. Pero esos temas puntuales que hay en ese curso, ¿cuáles son? O sea, ustedes se ponen a hablar de estos temas tan complicados. ¿Nosotros de qué hablamos? Hablamos de qué son los abusos, de cuáles son las características, de cuál es la tipología, de cuáles son los efectos,
de cuál es la tipología desde el punto de vista del derecho canónico, de cuál es la tipología desde el punto de vista del derecho estatal, de cuáles son los lineamientos que se han establecido por parte de la Conferencia Episcopal, de cuál es el magisterio pontificio, de cómo se deben llevar los casos al interior de la Iglesia. Entonces, es un curso que también, dependiendo de los énfasis, miren, también hemos estado 5 días reunidos con los rectores de los seminarios mayores en Colombia. Importantísimo. He participado, yo he estado aproximadamente en 5 seminarios, dialogando con los seminaristas, haciendo vida de comunidad, escuchándolos, y abiertamente nos decían qué importante, primero, el profesionalismo con el que se está trabajando este tema, y segundo, saber que la Iglesia en Colombia sí está haciendo algo, sí está respondiendo, e invitando a qué, a que generemos una red colaborativa de la cultura del cuidado. Esto no es el Consejo Nacional, esto no es la Conferencia Episcopal, estos no son los obispos. Y estamos, Padre Ramón, en este momento adelantando reuniones virtuales cada 15 días con las comisiones y consejos diocesanos para hacer un seguimiento a cada una de las solicitudes que nos están haciendo a su vez, porque así como nosotros le solicitamos a las diócesis, a la Iglesia en Colombia le solicita la Santa Sede. La Pontificia Comisión para la Familia, en el curso de este año 2024, debe adoptar las nuevas líneas guía, los lineamientos, los criterios que la Iglesia Universal quiere que se desarrollen en el tema de formación, capacitación, comunicación a las autoridades eclesiales, comunicación a las autoridades estatales. Y nosotros tenemos también que revisar, cuando salgan esas nuevas líneas guía, las nuestras. Es decir, el trabajo es un trabajo ingente, pero a su vez también somos conscientes de que hay muchas dudas de carácter jurídico procesal. Cómo se llevan los casos, cómo se están llevando. Obviamente, usted bien lo sabe, padre, hay una confidencialidad y una reserva en esta información. Nosotros no tenemos, el Consejo no tiene la posibilidad de intervenir en casos concretos, porque esa es competencia exclusiva de los obispos. En casos excepcionales, pero a título personal, se nos ha pedido algún concepto, pero no por la función propiamente que ejercemos como miembros del Consejo, sino por la experticia que cada uno maneja en su área, en el caso mío, en el ámbito jurídico. Pero lo importante es advertir que la Iglesia en Colombia se está movilizando. ¿Para qué? Nosotros hablamos de 4 grandes ejes. Uno, prevención. Tenemos que prevenir antes de que las cosas sucedan, y para eso tenemos que conocer. Pero también tenemos que detectar. Hay algunos indicadores que permiten detectar casos de violencias y de abusos, y eso tiene que ser conocido. El tercero, cuando ya se presenta el caso, tenemos que atenderlo, hay que atender, y para eso existen, y es obligatorio por norma expresa, Vos Stillus Mundi, el moto propio del Papa Francisco, establece que en cada diócesis tiene que existir una oficina encargada de ¿qué? De la recepción de los informes, es decir, de recibir de la ciudadanía, de los fieles, las quejas que se presentan contra clérigos religiosos o religiosas en relación con esta temática. Y hay que además que reparar, porque es de justicia que si hay un daño, tiene que ser reparado ese daño. Y esa reparación no solamente consiste en un tema de carácter económico, también el acompañamiento espiritual, también el acompañamiento jurídico, también el acompañamiento psicológico forma parte de esa reparación. Entonces, son esos temas, padre, que hay que abordarlos también dependiendo del escenario en el que nos encontremos. Cuando enfatizamos, por ejemplo, en los encuentros con los seminaristas, hay algunas reflexiones específicamente
resaltadas y señaladas por los seminarios. Hemos hecho una participación y le confieso que de los encuentros que a mí más me han generado, por un lado, gratitud, ha sido el encuentro con los seminaristas, advertirlos con su deseo de colaborar, de formar parte de toda esta red, de trabajar, de formarse. Entonces, este es un trabajo, padre, que no finaliza, ni finalizó en el año 2023, ni va a finalizar en este año, porque primero queremos seguir haciendo presencia en el país. Iniciaremos en el mes de febrero nuevamente este peregrinar, este camino sinodal por Colombia, hablando de la cultura del cuidado, advirtiendo sobre los riesgos, los peligros que todos tenemos. Todos somos frágiles y podemos ser vulnerados o vulneradores. Podemos ser justos o injustos, prudentes o imprudentes, pero entonces hay que conocer para evitar, porque la iglesia en Colombia quiere decir no más a las violencias, no más a los abusos al interior de la iglesia, no más, porque los entornos eclesiales tienen que ser cuidadores, protectores y seguros. Ese es el cometido. Entonces, lo que se nos ha pedido al Consejo Nacional de la Cultura del Cuidado y a los consejos diocesanos es difundir esta buena nueva, mirarla positivamente sin dejar de atender a las víctimas de estos horrendos hechos que de una u otra forma sí han afectado, y hay que decirlo clarísimamente, la confianza en la iglesia, en los clérigos y en los que pertenecemos a ella. Bueno, esto, sobra decirlo, nos hace pensar que este canal, que es el canal de la Iglesia Católica en Colombia, pues debe también estar al servicio de esta cultura del cuidado. Qué bueno sería poder de verdad hacer un curso para todos, desde Cristovisión, que conozcan todos estos lineamientos de la cultura del cuidado en ese ánimo de prevención. Perfecto, padre, lo llevaré al consejo y créame que con todo gusto participaremos porque forma parte, y este medio de la iglesia, Cristovisión, tiene que ser a su vez un instrumento para que la cultura del cuidado llegue a todos los entornos. Nos preocupa mucho la situación que se está viviendo en los colegios, en las instituciones educativas, también en la familia, y eso también es responsabilidad de la iglesia. Y en estos talleres, en estos encuentros que hemos tenido, al final de estos 2 o 3 días de trabajo, se nos acerca gente agradecernos, pero muchas personas, incluso mayores y adultos, manifestando que escuchando durante estos días esas reflexiones, hasta ahora eran conscientes que habían sido abusados. Es decir, esto plantea el gran compromiso de que no es fácil hablar de este tema porque no ha sido la iglesia, ha habido un tabú para hablarlo porque resulta difícil reconocer que alguien ha sido abusado en su infancia o porque ni siquiera es consciente de que fue abusado, sino cuando ya dice, mire, una señora me acuerdo que me dijo, yo escuchándola, tengo que reconocer que durante toda mi vida, y ahora miro hacia atrás, desde los 8 o 9 años empecé a ser abusada y fui constantemente abusada. Entonces, para ello también tenemos que buscar cómo llegar a estos casos que de una u otra forma, si bien no son directamente de la iglesia, también tienen que ser canalizados. Entonces, padre, el tema es un tema complejo, no es fácil de ser abordado porque son muchas aristas, la jurídica, la psicológica, la pastoral, la teológica, la antropológica, pero estamos dispuestos a seguir prestándole este servicio a la iglesia y qué bueno en que el Consejo Nacional para la Cultura del Cuidado y Cristovisión pudieran hacer algo que de una u otra forma nos permitiera ayudar en la difusión de esta cultura. Y por otra parte, padre, tenemos programado este año, porque el año pasado nos reunimos en noviembre en Chile. Chile quizás es el país de América Latina que tiene una mayor experiencia, un trabajo, tiene unos documentos inspiradores por esta situación que de una u otra forma ya hemos mencionado.
y tuvimos la oportunidad de reunirnos 15 países de América Latina, convocados por la Universidad Católica de Chile, por la Arquidiócesis, por el Consejo Nacional de Chile y por el CELAM. Y ahí tuvimos la posibilidad de presentar lo que cada uno de los países ha hecho y conferencias episcopales ha hecho en esta temática. Tengo que advertirle que gratamente vimos que lo que ha hecho Colombia fue muy bien visto, positivamente considerado, y nos trajimos la sede del próximo encuentro de conferencias episcopales en esta temática que empezaremos a organizar entre la Conferencia Episcopal, el CELAN y el Consejo Nacional para la Cultura del Cuidado. Entonces, esa es una noticia que de una otra forma también la invitaremos a que nos acompañe. Ese va a ser este año. Esto será, es una chiva. Esto nuevo será en septiembre del 2024 y tendremos que trabajarlo para que generemos red en América Latina. A veces los que trabajamos en estos temas nos quejamos mucho de que somos muy pocos, de que necesitamos manos, de que necesitamos trabajar. Pero para eso necesitamos unirnos, y qué mejor que los cristovidentes que de una u otra forma nos están siguiendo con esta transmisión también puedan animarse a formar parte de toda esta red colaborativa. Mi querida doctora, realmente fue muy interesante, muy inspirador, muy adecuado trabajar estos temas. Bien sabe que Cristovisión es su casa y que estamos con todo el Consejo de la Cultura del Cuidado, Nacional de la Cultura del Cuidado, pues dispuestos a servirles. Esta es su casa y gracias por ayudarnos en todo esto. Esta es mi casa, Padre Ramón, y por lo tanto a mi casa vendré con frecuencia. Claro que sí. Gracias, queridos amigos. Temas bien importantes para tratar con serenidad, con prudencia, con oración, pero también con mucha responsabilidad. Gracias por ver el mundo con los ojos de Jesús. Faro en la noche.